Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vuelvo a leerlo. En verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque nos permites en esta hora y en este momento, Señor, reunirnos con tus hijos, con tu pueblo, con tu iglesia, y a través, Señor, de esta palabra poder educar, guiar, enfocar, enseñar, Señor, a tu pueblo lo importante de lo que tu palabra nos enseña. Trata con nuestros corazones, trata con nuestras mentes, con nuestras vidas, y que podamos todos hoy ser bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy, y el título que usaremos será el ejercicio de la disciplina y la restauración. Lo que acabamos de leer, por supuesto, es la instrucción que Pablo está entregando a los hebreos, y de esta manera entonces nos enfoca de que cuando alguien de alguna manera se enfrenta a la disciplina, en el presente nunca va a ser causa de gozo, pero produce un fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados en ella. Cuando una persona acepta ser miembro de nuestra iglesia, y lo voy a poner más directamente en nosotros, cuando una persona acepta ser miembro de nuestra iglesia, recibe tanto bendiciones, por supuesto, como también amonestaciones y disciplina. O sea, está dispuesto a recibir las bendiciones de ser miembro de la iglesia, como también las amonestaciones y la disciplina que corresponda, porque se hace parte de la iglesia. Como líderes, entonces, hablando en general, debemos proveer afecto y al mismo tiempo preocupación por las personas que se hacen miembros de la iglesia, de tal manera que el nuevo convertido pueda sentir, uno, el amor, también pueda sentir el cariño de sus hermanos. Esto no es tan solo que el pastor demuestre aquello, sino la iglesia que está recibiendo en su seno aquel nuevo miembro, para que de esa manera esa persona se sienta bien recibida, cobijada y por supuesto también amada. Cuando un nuevo miembro comienza a asistir a nuestra congregación, comenzará por supuesto con un proceso de seguimiento por el área de membresía, quien de alguna manera deberá entregar la información detallada, ejemplo, a los ancianos, para que estos luego puedan analizar y puedan al mismo tiempo invitar a este nuevo creyente a ser miembro de la corporación o de la iglesia. Nosotros trabajamos con miembro probando y miembro en plena comunión, que es el proceso que tenemos, y de esa manera entonces, siendo ya miembro de la corporación, este nuevo creyente aceptará y también deberá recibir toda la información necesaria de lo que significan sus responsabilidades como miembro de la corporación. Al mismo tiempo habrán deberes, pero también habrán privilegios
de estar incorporado dentro de la iglesia. Entonces le haremos ver, por supuesto, que la intención de nuestra iglesia es que este proceso sea solo de paso cuando hablamos del miembro probando. Y la finalidad entonces es que un tiempo breve pueda él convertirse luego en un miembro en plena comunión, que significa que puede cubrir o trabajar en cualquier área de la obra de Dios. Para esto tiene que cumplir algunos requisitos. Hay algunos requisitos que podemos marcar y creo que es importante también decirlos. Primero, tendrá que aprobar el curso intensivo de 13 clases de discipulado para nuevos creyentes, que por supuesto le llamamos nosotros mis primeros pasos. Eso es lo primero que se hace con un nuevo convertido. Pasa por este proceso de discipulado. Segundo, no dejar de congregarse. Y tercero, según la edad del creyente, por supuesto, deberá participar en los diferentes cultos específicos. Me refiero culto de damas, reuniones de varones o culto de jóvenes, dependiendo la edad y dependiendo, por supuesto, también el sexo. Al término y finalizado este proceso de 13 clases intensivas, por supuesto, el miembro probando va a recibir un certificado de aprobación, primero del discipulado que ya ha hecho, y luego de una observación de 3 meses de cumplimiento de los principios que ya marcamos. Por supuesto, entonces él podrá dar testimonio personal de que él ha podido entonces absorber, tomar la responsabilidad de ser parte de la iglesia, y también la continuidad en congregarse estará siendo demostrada en sus ofrendas, en sus diezmos también, y la asistencia a la escuela bíblica Siloé. Estos son de alguna manera los enfoques que nosotros tenemos para que de esa manera cada miembro tenga una línea, tenga un enfoque, tenga una dirección, y que de esa manera entonces podamos contar con él y saber que de esa forma la persona va a poder cumplir cabalmente lo que estamos haciendo. Al terminar entonces todo este proceso, será promovido como miembro en plena comunión de nuestra corporación Siloé Movimiento, pudiendo así ser parte de los beneficios de la misma corporación. Por ejemplo, consejería espiritual, bautismo en agua, ceremonia de matrimonio, presentación de niños o presentación de novios, apoyo en el servicio fúnebre para familiares en primera y segundo grado de parentesco, apoyo social en el caso que el jefe de familia esté sin trabajo o pasando alguna situación económica difícil, y visitación en caso de enfermedad. La escuela bíblica, por supuesto, formará en su vida como la base doctrinal para que él pueda seguir creciendo en el Señor, y al mismo tiempo tendrá la integración a las diferentes áreas de trabajo y tendrá una carta de certificación como miembro para el uso laboral y también de estudios. O sea, hay muchos beneficios al ser parte de una iglesia, pero todo tiene un proceso para que esos beneficios lleguen. En este sentido, las iglesias tradicionales funcionan de una forma muy básica, y la gente llega y después de un tiempo, bueno, ocupan ciertos lugares, ciertas funciones, responsabilidades, pero no han tenido un proceso de crecimiento, ni una observación, ni mucho menos ellos se han comprometido totalmente con la obra. Y eso trae lamentablemente muchos malos testimonios. Y en este sentido creo que nosotros debemos ser muy serios. Ahora, viendo esto, por supuesto, ya hemos dado una pequeña descripción de cómo ser parte de nuestra congregación, entendiendo, por supuesto, que durante los últimos meses nos hemos dado cuenta nosotros de que varios hermanos nuevos están participando junto a nosotros en nuestros cultos, ya sea porque sus iglesias no han estado haciendo cultos, porque en realidad necesitan congregarse y no tienen una palabra de Dios en sus vidas. Entonces la gente está llegando, y eso para nosotros es una tremenda bendición. Pero así como tenemos todo a su disposición para su crecimiento espiritual, no está nunca de más para los nuevos convertidos o los nuevos creyentes, tanto como para los antiguos miembros de la iglesia, que sepan que somos una iglesia seria, que trabajamos
cada día para dar testimonio de Cristo, y para eso hay que mantener un orden y una disciplina. O sea, no se puede trabajar como al lote, sino que debe haber un orden. No hay nada más angustiante, hermano querido, para los pastores y ancianos que el tener que admitir y también al mismo tiempo el tener que disciplinar, si sería la forma correcta de mencionarlo. Es complejo disciplinar, porque al disciplinar los ancianos tienen siempre que ser compasivos, pero también tienen que ser firmes y consistentes en lo que hacen, porque es parte del proceso bíblico. Cada vez que se aborda el tema de la disciplina, se debe tener en cuenta siempre la palabra del Señor. Si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 15 al 18, son palabras de Jesús esta, y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y sigue diciendo: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consista o conste toda palabra. Y luego dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estas son palabras del Señor Jesús. Recuerde que aún la iglesia no había sido formada ni creada, y Jesús ya estaba hablando de la iglesia. En eso debemos tomar en cuenta este versículo, o estos versículos que Jesús plantea. También Jesús habló de la iglesia antes de ser formada, cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Jesús estaba preocupado de la formación de la iglesia, y que al mismo tiempo da aquí unas pautas sumamente importantes. La pregunta sería aquí: ¿qué le viene a usted a la mente cuando oye la palabra disciplina? Castigo, dice la hermana María. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando oye la palabra disciplina? Haga un ejercicio, solamente es para poder ir viendo, porque en esto también debemos entender lo que significa. Porque este vocablo se define como sujeción de una persona a un conjunto de reglas o normas de conducta que debe cumplir y respetar. Eso es disciplina. O sea, sujeción de una persona a un conjunto de reglas o normas de conducta que debe cumplir y respetar una persona. Eso es disciplina. Pero, como decía la hermana María, nuestra mente se nos va inmediatamente cuando se menciona disciplina, es castigo. No, hay normas, hay reglas, que si yo no respeto esas normas y esas reglas, lógicamente, ¿qué merezco? Disciplina. Pero la disciplina en sí encierra esto. O sea, yo estoy bajo disciplina, debo respetar estas normas, debo respetar, por supuesto, toda esta conducta que debe cumplir uno como cristiano y como creyente. Entonces, el verbo disciplinar comunica la idea de castigar a alguien que ha faltado a la disciplina. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Aunque estas, por supuesto, no son las únicas definiciones aceptadas en el día de hoy, muchas personas tienen un concepto negativo de todo lo que se relacione con la disciplina. Son muy negativos en ese sentido. Dicen: no, a mí no me gustan las cosas muy serias, no, es que son muy serios, son, ¿cómo se le llama la otra palabra? Se me escapó. Es como que son muy... No le alcancé a escuchar, estoy sordo. Muy drástico, ahí podría ser, ¿sí? Son muy drásticos. Pero pensemos en esto: si nosotros como hijos, nuestros padres no nos hubieran disciplinado, y no digo que nos golpearon tan solo, no, disciplinados, pusieron normas, y esas normas debían respetarse. Entonces estábamos bajo una disciplina, y lógico que al no respetar esa disciplina tendríamos que ser nosotros castigados de acuerdo a la situación que nos
nos tocará responder, ¿no? Entonces la Biblia la presenta desde una perspectiva diferente. Cuando vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 11 y 12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Mire lo que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Me sigue, cierto? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, aquí nos da a entender el Señor entonces que la disciplina no es un castigo por maldad, ni porque nos odie o porque no nos ame, sino es para corregir. Ahora, lo veremos más adelante. Ahora, ¿por qué se nos insta a aceptar la disciplina de Jehová? ¿Por qué se nos motiva a aceptar la disciplina? Las escrituras, hermano querido, señalan que la disciplina divina es una expresión de amor de Dios a sus criaturas humanas. Es la expresión del amor de Dios. Si no nos disciplinara el Señor, entonces no nos amaría de verdad. ¿Qué diferencia entonces podría haber entre la disciplina y el castigo? Para ir entendiendo esto, ¿qué diferencia hay entre la disciplina y el castigo? Porque ya entendemos que la disciplina no es que se le pueda solamente poner o enfocar en que es un castigo, sino que la disciplina es una forma, es una conducta, es una manera de vivir la cual nosotros estamos sujetos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Y el castigo a ese incumplimiento de la norma es diferente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la disciplina, las normas, y el castigo? La disciplina de la que habla, por supuesto, la Biblia abarca guía, abarca también instrucción, también abarca enseñanza, corrección, incluso castigo. O sea, está todo ahí en ese enfoque. La disciplina nos guía, la disciplina nos instruye, la disciplina nos enseña, la disciplina nos corrige. Entonces, claro, uno dice, si nos guía, nos enseña, nos instruye y nos corrige, está bien, o sea, no está mal. Pero cuando escuchamos la palabra castigo y nos castiga, esa parte como que no nos gusta, ¿cierto? Pero hay 4 puntos anteriores al castigo o antes del castigo: guía, instrucción, enseñanza y corrección. ¿Para qué? Para que no caigamos en el castigo, o sea, para que no seamos castigados. Sin embargo, ¿sabe? En todos los casos, la disciplina de Jehová, motivada por supuesto por el amor, y al mismo tiempo cuando buscamos nosotros el objetivo que el Señor tiene al disciplinarnos, es beneficiar al que la recibe. O sea, beneficia, la disciplina del Señor beneficia al que la recibe. Nunca tiene el único propósito de castigar, sino que tiene un propósito de beneficio. Cabe señalar, hermano querido, que en la Biblia Jehová no se distingue como un Dios castigador. Más bien, en la mayoría de los casos se le presenta como un maestro amoroso y un instructor paciente. Yo creo que el Señor tiene mucha paciencia con nosotros, ¿no? Seamos honestos. Si el Señor tuviera que castigarnos por algo, ya estaríamos recibiendo guascazos, ¿no? Pero ahí vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, que a pesar de cómo nos comportamos, no dígame muy fuerte a eso, a pesar de cómo nos comportamos, Dios sigue teniendo paciencia con nosotros y sigue esperando que nosotros ordenemos o arreglemos o alineemos nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, veamos la palabra de Dios. Job capítulo 36 versículo 22 dice allí: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Mira, Dios es excelso en su poder, y ahí añade: ¿y qué enseñador? En nuestras palabras, ¿qué enseñador habría semejante a él? O sea, nos está diciendo que Dios es extraordinario como enseñador.
y puede enseñar a sus hijos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En el Salmo 71, versículo 17, Salmo 71, versículo 17, dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Yo no sé qué es lo que usted habla de Dios cuando habla de Dios. Yo he escuchado a hermanos que de pronto le dicen uno al otro en la conversación, ¿no? Ten cuidado, Dios te puede castigar. ¿Ha escuchado ese tipo de conversaciones? Parece que es lo único que podemos decir de Dios. Ten cuidado, porque Dios te puede castigar. Pero estamos viendo aquí que Dios es un Dios amoroso, que enseña, que guía, que dirige, que enfoca, y que la disciplina que Dios usa es para ayudarnos. El castigo lógicamente vendrá cuando lo merezcamos, y de acuerdo a la misericordia de Dios vemos que en muchos casos aún no hemos sido castigados. Y qué bueno que vino hoy día al culto usted, porque si vino al culto, sin duda en algún momento usted dirá: Señor, perdóname porque te he fallado. Y el Señor ya venía con la guasca y dice: ay, misericordia para él. No sé si entiende eso, ¿no? ¿A cuántas veces le sucedió a usted siendo quizás pequeño o joven y la mamá venía ya con el garrote, pero a punto de decir: no, mamita, no, mami? Y la mamá como que se arrepintió de darle. La misericordia de Dios, hermano. Estoy tratando de graficarle algo de eso, ¿no? Ahora, entendamos esto: cuando la disciplina piadosa se aplica como medida correctiva, por supuesto, esto siempre se hace con amor y con paciencia. Primero, porque comprendemos el propósito de la disciplina. Entonces los cristianos están en mejores condiciones de aceptar la disciplina y de darle realmente no sé cómo llamarle, la actitud adecuada, el enfoque adecuado. Los mismos principios son aplicados a los ancianos cristianos. O sea, en este sentido, entonces nosotros debemos entender esto de la disciplina. Cuando hablamos en la calidad de pastores amorosos que procuran de alguna manera edificar al rebaño, suministrando instrucción, suministrando guía y suministrando también disciplina en caso de ser necesario. Yo sé que muchas veces usted desea un pastor que siempre ande muy amoroso, de piel, abrazándolo todo. Pero ¿y qué va a pasar cuando usted comete errores? ¿Va a tener que seguir abrazándolo? Va a tener que corregir. Hermano, eso no se hace. Eso no se debe hacer. Eso está mal. Instrucción, guía, disciplina. Entonces, al hacerlo, tiene presente el verdadero propósito de la disciplina, que es también restaurar y que al mismo tiempo es ayudar a la persona que recibe la disciplina. Si nos centráramos únicamente en castigar, entonces todos estaríamos castigados. ¿No cree usted? Si nos centráramos solamente en castigar, entonces solo nosotros nos limitaríamos a penalizar a la persona que merece disciplina. No vamos a hablar tan solo del descarriado, del que se descarrió, que merece disciplina, sino también de aquel que cometió un error dentro de la misma iglesia. Ahora, en los términos bíblicos podríamos decir que una persona que ha pecado y que ha cometido cualquier pecado que va en contra de la moral o en contra de la palabra de Dios, entonces se ha descarriado de alguna manera y necesita restaurar esa comunión con Dios a través del arrepentimiento. Entonces, la disciplina divina implica mucho más que tan solo castigar al descarriado. Tenemos que estar motivados por el amor. Entonces los ancianos siguen haciendo esfuerzos por ayudar a la persona que está descarriada. ¿Por qué? Porque tienen un interés sincero. Y muchas veces
programan varias sesiones de ánimo o de instrucción o reuniones con la persona para que de alguna manera él pueda entender que Dios le ama y que nosotros también le amamos y que queremos que él pueda restaurarse a lo que era o mejor de lo que era. Esa es la realidad de lo que se busca en este sentido. Eso es un interés sincero. Entonces veamos esto. ¿Cuál es el proceso, si podemos poner una pregunta, cuál es el proceso para aplicar la disciplina de la iglesia? Porque aquí es donde todos, cierto, de alguna manera opinamos, ¿no? No, yo lo habría puesto en disciplina. No, yo habría puesto a esa hermana en disciplina, a ese hermano en disciplina. Y todos tenemos opiniones de repente, ¿no? Nos parece que esto no está bien, no, esto está mal. No, esto hay que disciplinarlo, ¿cómo se le ocurre? No, esto no se puede dejar pasar. ¿Cuál es el proceso para aplicar la disciplina de la iglesia? Si lo vemos, definitivamente hay más acuerdo en la necesidad de la disciplina que en la forma de aplicarla. O sea, estamos de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios, pero en la forma de aplicarla es donde hay mucha divergencia. Parece ser que la razón de esto es que aunque la palabra de Dios da algunos principios sobre el proceso de aplicar disciplina, deja mucho margen a discreción del liderazgo, o sea, para determinar la mejor forma o la mejor manera de proceder en cada caso. O sea, depende de cada caso en realidad. Entonces no es que la Biblia tenga un montón de casos y nos diga el Señor Jesús: en caso de que este hermano haga esto, en caso de que esta hermana haga esto otro, en caso de que esta iglesia haga esto, en caso... No está así explicado en la Escritura, sino que nos da un ejemplo del cual cada liderazgo debe entonces tomar una pauta y ver cómo aplica la disciplina de la mejor manera. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, sabía que la enorme variedad de casos al ser disciplinados, por supuesto, con todas sus variantes, con todos sus conflictos o dramas, no podrían ser descritos en un manual. O sea, el Señor nos dejó la palabra, pero increíblemente hay muchas cosas que el Señor deja al liderazgo para definir. Y es por eso que a usted le cuesta, y a mí también me cuesta en algunos casos. Es por eso que usted dice: eso no deberían permitirlo. Pero ¿sale en la Biblia eso? No sale, pero es cosa de criterio. Sí, pero ahí está, el criterio de cada uno es diferente. Usted guía a sus hijos de una manera, el otro matrimonio de otra, el otro matrimonio de otra, el otro matrimonio de otra. Ojalá nosotros pudiéramos, cierto, todos hacer exactamente lo mismo, hablar la misma cosa, pensar la misma cosa, tener la misma mente. Sería extraordinario y eso es la finalidad esencial. Pero nos damos cuenta que no es así, y cada cual cría a sus hijos de la manera que cree mejor, toma su determinación. Cada cual disciplina a sus hijos, y yo lo he escuchado, no a usted, pero he escuchado hermanos que de repente le dan consejo a otro. No, mi hijo me hace eso, yo lo agarro a palos, lo fundo a palos. ¿Cierto? ¿Ha escuchado esos términos? No, eso no le aguanto yo a mi hijo. ¿Cómo se le ocurre aguantarle eso? No, yo lo agarro a palo, lo castigo, le quito esto, le quito lo otro. Y la otra madre mira y dice: ay, Dios mío, pobres niños. Cada uno toma de acuerdo a lo que puede hacer o a lo que entiende que debe hacer. Entonces de ahí que cada proceso disciplinario, aunque guiado por un principio bíblico, por supuesto, requiere del liderazgo, buscar intensamente primero la sabiduría de Dios para entonces poder aplicar dichos principios a cada caso en particular, y con el propósito, por supuesto, de lograr la restauración del pecador. Cuando digo pecador, aquel que falló, a eso me refiero, no al que está allá afuera perdido, sino al que dentro de la iglesia cometió un error, y que estamos hablando de la disciplina de la iglesia. Entonces, una de las cosas que siempre uno debe observar es la actitud. La actitud. ¿Cuál es la actitud? El pecado del otro debe dolerle al que lo confronta. O sea, yo no puedo ir porque el hermano pecó y avasallarlo. A mí debe dolerme que el hermano haya pecado. No debe dolerme como una ofensa hacia mí, sino me duele. ¿Por qué? Porque es mi hermano y ha caído y yo necesito que él se levante.
Entonces el hermano que peca es parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que si un miembro se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Entonces aquí debemos entender la condición de esa persona debe producir compungimiento o tristeza en nuestro corazón por lo que ha sucedido. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Algunos lo conocen, este versículo es importante. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Usted ha sorprendido a alguien? No dígame, pero ¿usted ha sorprendido a alguien en alguna falta? Piénselo, solamente piénselo. ¿Qué dice? Sigue diciendo: vosotros que sois espirituales. ¿Hay hermanos espirituales aquí? Bueno, ¿se fueron todos? ¿Qué pasó? ¿Hay hermanos espirituales hoy día? Bien, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, nadie está libre. Entonces hay dos actitudes que debe de alguna manera exhibir el que confronta, el que va a hablar con aquella persona que pecó. Primero, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. No podemos ir de otra manera, porque la finalidad de la disciplina es restaurar. La combinación de estas dos actitudes entonces supone que el pecador siente al que confronta, al que lo está confrontando, como un hermano y no como un juez. ¿Me sigue, cierto? Si usted falla, ¿cómo le gustaría que llegaran a usted? Con mansedumbre y humildad, no como juez. Lo que hiciste te va a mandar al infierno. No, eso no sirve. No sirve. Estamos claros que es un pecado, perfecto, podemos decir es un pecado, pero la finalidad de la disciplina es restaurar. Entonces, esto significaría entonces que si la persona va como un hermano y no como un juez, alguien está por él, no contra él. O sea, esa persona está por el hermano, tratando de ayudarlo en su situación y en su condición. No está dejando pasar el pecado, ni está tapándolo, ni está, ¿me entiende? Diciendo, dejemos esto, no digamos nada. No está haciendo eso, sino que lo que está haciendo sencillamente es está por él para ayudarlo a restaurarse. ¿Me está entendiendo? Lamentablemente, una mala actitud, y lo pongo así, boicotea totalmente el proceso de disciplina. Y lejos, por supuesto, de restaurar y acercar al pecador al arrepentimiento, es simplemente una piedra de tropiezo. Es un verdadero obstáculo. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Si ese hermano seguro me va a estar esperando, y más encima es un ejemplo nada más encima lo tienen de portero y es el primero que me va a saludar y me va a pegar el garrotazo y me va a dejar vuelto para el otro lado. Mejor, ¿qué voy a ir? Aparte que hay una sola puerta. No sé si me entiende. Entonces la persona comienza a perseguirse sola, porque claro, pareciera, como el hermano se comporta erróneamente como un juez, pareciera que esa persona nunca le ha pedido perdón a Dios. O sea, prácticamente tienen que pedirle perdón a Dios y luego venir a pedirle perdón al hermano, que no le falló a él, sino que le falló al Señor. Pero el hermano se siente con la autoridad de decir: usted, hermano, yo quiero verlo arrepentido en el altar, llore. No, hay que tener cuidado ahí. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la disciplina? Veamos nuevamente Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Aquí Jesús habla y lo pone muy claramente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele. Ya, nosotros usamos la palabra, hay que reprenderlo duramente. O sea, pero repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si
no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y sigue diciendo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Me sigue, cierto? Sigamos en esto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces aquí lo que vemos, hermano querido, en estos versículos del 15 al 20, lo que Jesús nos habla es que Él establece pasos a seguir una vez, por supuesto, que se determina que un hermano debe ser confrontado por su pecado. Cuando usted sabe que la persona pecó, cuando usted está seguro de eso, no que le llegó un chisme, le llegó un viento, le llegó una cosa rara, no, usted está seguro, sabe eso, hermano, y usted se quiebra porque mi hermano, capaz que el enemigo lo destruya. Entonces usted se preocupa para poder restaurarlo, y usted va y por supuesto tiene allí los pasos a seguir. Lo primero que marca en el versículo 15 dice: debe estar a solas. ¿Usted ama a su hermano? Vaya a solas. O sea, ve, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, el hermano entiende, comprende que tiene que volver al Señor, que tiene que arrepentirse, que pecó y todo lo demás, todo lo que usted quiera, pero el hermano se restaura. Se trata entonces de una conversación privada con el pecador acerca del pecado en cuestión. Uno de los aspectos más ignorados del proceso de disciplina es precisamente la instrucción a solas. Implica, por supuesto, además que sea privada, que el asunto no sea compartido con nadie más previamente. Si en dicho encuentro, por supuesto, el pecador reconoce su pecado y se arrepiente, se tuvo éxito, y ahí, por supuesto, queda el asunto. ¿Por qué? Porque él se restauró en su comunión con Dios. Todo depende del pecado cometido o de la falta cometida. No sé si entiende eso. Pero sigue diciendo el Señor Jesús aquí en esto, en el versículo 16: pero si no te escuchó, lleva contigo a uno o dos o más. Uno o dos o más. Ahora, si lo anterior a solas no funciona, luego de un tiempo se convoca a una conversación con más testigos presentes. ¿Cuál es la razón? Es proteger a todos los involucrados del falso testimonio, como por ejemplo el aumentar, por supuesto, la presión sobre el pecador. Es importante tener testigos discretos y que por supuesto se presenten algún tipo de autoridad sobre el pecador como forma de persuadirlo, que entienda que estamos preocupados por él para que abandone su mal proceder. Esa es la idea. No es para asustarlo en el sentido de decir aquí somos varios, no, sino que para ayudarlo, para que entienda que hay preocupación por su vida espiritual. ¿Qué pasa si no funciona eso tampoco? Jesús dice: bueno, sigamos en la línea. Ahora dilo a la iglesia. Si rehúsa escucharles, dilo a la iglesia. Entonces, si lo anterior no funciona, luego de un tiempo se debe informar a la iglesia de la falta de arrepentimiento del que está en pecado. Y en este punto, en una reunión se solicita, por supuesto, a la iglesia que aquellos que conocen al hermano le contacten de alguna manera, le busquen y traten también de hacerle desistir de su pecado. Hermano, arregla tu vida, hermano, vuélvete al Señor. Mi hermano querido, busca de Dios, eso no te va a llevar a nada bueno. En fin, dependiendo del pecado. ¿Y qué pasa si eso no funciona? Jesús sigue en la línea, ¿no? A solas, dos o tres, la iglesia, y después viene la excomunión. Versículo 17 en su parte B dice: y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y un publicano, o sea, un recaudador de impuestos.
Si el hermano persiste entonces en su pecado, luego de un tiempo entonces se procede a excluirlo de la membresía y de la comunidad de la iglesia. Esto es lo que se conoce como excomunión o expulsión. En términos de Jesús, hablando de Jesús, sea para ti como un gentil, un publicano, un recaudador de impuestos. En términos de Pablo, cuando Pablo habla, por supuesto, en 1 Corintios 5:5, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Wow, fuerte, ¿eh? Pero hay un proceso, ¿se fija? No es llegar y expulsar, no, hay un proceso. Entonces, cuando usted ve en una iglesia que hay una expulsión, se supone que ese proceso se ha ejecutado ya. Y a veces la gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque no ha leído la Biblia, no comprende lo que significa la disciplina. Se hace lo posible para que las personas vuelvan a la comunión con el Señor, pero si no vuelven, entonces hay problemas serios. Aquí es donde viene la pregunta: ¿aceptamos o no la disciplina del Señor? Esta es la pregunta, porque esto es para todos. Usted se puede, no sé, usted puede pecar, puede caer, puede fallar, y de repente dice: no, yo no me pienso arrepentir. Pero hermano querido, si tú estás en esa condición, yo te he visto en persona. ¿Cómo puede? No, yo no me arrepiento. Después testigos, y después la iglesia, y aún así no. Todos necesitamos, hermano querido, la disciplina de Jehová. De hecho, debemos anhelar la disciplina basada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos aceptar la disciplina que procede directamente de Dios, porque logramos entender lo que significa la disciplina. Sin embargo, en ocasiones, lamentablemente, recibiremos disciplina de parte del liderazgo también de la iglesia, de los pastores y de los ancianos. Y ahí es donde todo el mundo estriba, ¿no? Todo el mundo dice: no, ¿y por qué? ¿Y por qué me van a poner a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? No, yo me someto a Dios nada más. Pero la Biblia, hermano querido, habla de esto. La palabra de Dios habla de esto. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que conocer también eso, reconocer el espíritu con el que se ofrece la disciplina. Si nosotros aceptamos entonces de buena gana la disciplina del Señor, significa que nosotros entendemos lo que eso significa. Voy a tratar de darles un resumen de principios y prácticas, por supuesto, de la disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Es lo que estábamos viendo en algún punto. Entonces hay que ampliarlo más. La disciplina tiene el fin de enseñarnos a volver al camino de Dios. La disciplina tiene como fin enseñarnos a volver al camino de Dios. Cuando vemos en la Escritura y vemos a Pablo que le escribe a Timoteo, le dice: la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Lo hemos enseñado 1500 veces y lo volveremos a repetir. Cuando dice que es útil para enseñar, es que nos enseña el camino por el cual debemos andar. Llegamos a la iglesia, aceptamos a Jesús y Él nos enseña, por supuesto, el camino por el cual debemos andar. Útil para enseñar, útil para redarguir. Cuando hablamos de eso, es que nos enseña entonces. El redarguir significa que algo está pasando en nuestra vida y nos estamos desviando de la comunión con el Señor, y la palabra de Dios nos redarguye en nuestro corazón, pero a veces somos incapaces de tomarla en cuenta y seguimos en nuestra conducta. Y luego viene lo tercero, que es corregir, y la misma palabra viene y nos corrige y nos muestra cómo volver al camino. Primero, redarguye, nos muestra cómo nos desviamos del camino, en qué enfoque nos estamos desviando, y luego viene entonces la corrección, nos muestra cómo volver al camino, y la decisión al final la tomamos nosotros. No es Dios que te va a empujar y te va a doblar para meterte en el camino. Eres tú el que tienes que decidir si lo tomas o lo dejas. Y por último, una vez que vuelves al camino, considerando que lo hiciste,
Entonces la palabra te instruye, o sea, te enseña cómo mantenerte en el camino. Todo eso es parte, hermano querido, de la obra de Dios. Entonces la disciplina tiene ese propósito de enseñarnos cómo volver al camino de Dios. La palabra disciplina tiene mucho que ver con discipular, porque habla de una persona que se familiariza con Jesús de tal modo que se convierte en un seguidor de Jesús. Y Jesús era disciplinado. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué Jesús era disciplinado? Porque él obedecía al Padre en todo. Y cuando usted se introduce en una iglesia y es parte de la iglesia del Señor, usted tiene que obedecer en todo. Entonces, cuando vemos esto, hermano querido, lo único que busca la disciplina es restaurar a los miembros a la vida plena de la iglesia, que puedan ser parte de la iglesia y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces la disciplina también forma parte del ministerio pastoral de la iglesia. ¿En qué sentido lo digo? Todos los miembros necesitan la disciplina, ya que todos somos pecadores. Todos, absolutamente. Usted y yo y todos, absolutamente todos. Nadie puede crecer en la fe sin ser corregido. Usted viene al culto tranquilamente, se sienta allí, escucha una palabra y de repente, como un hermano de repente me dice, me va a agarrar a palos hoy día. En realidad no es que yo lo agarre a palos. La palabra de Dios comienza, como dice, a moldear ciertas áreas de su vida, y quizás no con una palabra dura, fuerte, sino que él la recibe en su corazón como palabra de Dios. Y eso comienza a corregir, y de esa manera entonces comienza a crecer en la fe porque está siendo corregido. Los miembros, cada uno de nosotros, somos responsables unos de otros. ¿Me está escuchando? Somos responsables unos de otros. Usted no puede, y voy a dar algunos puntos aquí, nosotros deberíamos disciplinarnos unos a otros. O sea, si usted ve a su hermano que está haciendo algo malo, usted no puede ser el centro de la noticia, el cagüín, ¿no? El noticiero, el cagüín. No, usted tiene que ir y hablar con él, porque es parte de la misma iglesia a la cual usted asiste y es miembro del mismo cuerpo del cual usted pertenece. Por lo tanto, usted debe afectarse por lo que el hermano está viviendo, no por el sentido de que el hermano pecó y usted se va como juez, no, para ayudarlo a restaurar su vida y su comunión con Dios. Entonces, mucho antes de que comience la aplicación de la disciplina formal de parte de los ancianos, de parte de los pastores, nosotros tenemos que entender que debemos disciplinarnos unos a otros. La corrección o, ¿cómo se llama? Reorientación, así lo voy a llamar, reorientación, forma parte del mensaje del evangelio. Nosotros tenemos que ser constantemente reorientados. Y de hecho la disciplina comienza con uno mismo. Soy responsable delante de Dios y de mis hermanos creyentes. Y cuando digo soy responsable, lo estoy diciendo también por usted. Usted es responsable delante de Dios y delante de sus hermanos creyentes. Usted no puede decir, no, yo soy un miembro nomás. Pero si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, ¿y sabe qué soy yo? Un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué es él? Un miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no podemos nosotros bajarle el perfil. Soy un miembro nomás. No. Nosotros tenemos una responsabilidad. Somos responsables delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Quizás los ancianos o nosotros como pastores podamos explicar esto a los miembros que viven quizás en desobediencia y deben procurar disciplinarse a sí mismos, porque la verdad es que uno debe también entender, o sea, si usted está pecando, usted está fallando ante Dios, ¿qué tiene que hacer? Entender que está mal y tiene que disciplinarse. O sea, tiene que corregir su vida, reorganizar su vida o reorientar su vida. Usted tiene que tomar decisiones en su vida. ¿Qué pasa cuando hay un abandono de la membresía?
A ver si puedo explicar esto. En muchos casos, los que están a veces bajo disciplina, ¿qué hacen? Normalmente lo que sucede cuando alguien es puesto en disciplina, renuncia a su membresía antes de finalizar el proceso. O sea, me ponen en disciplina 3 meses, 6 meses, lo que sea, dependiendo de la gravedad de la situación, cuánto daño provocó, a cuántos afectó, a cuántos dañó, en fin, dependiendo de todo eso. Entonces, antes de que el periodo termine, yo renuncio a la membresía. En estos casos, hermano querido, se debe exhortar al miembro a que se aparte de su error y no se le debe abandonar fácilmente. Y es lo que hemos hecho en muchos casos. Sin embargo, el unirse a una iglesia y permanecer en ella siempre es una decisión libre. Nadie puede obligarlo a usted a permanecer en esta iglesia si usted no quiere permanecer en ella. Nadie puede obligarlo a usted a seguir viniendo si usted no quiere venir. Es algo que usted toma decisiones. Por tanto, si una persona persiste en renunciar a su membresía, ya no puede ser objeto de disciplina. ¿Cómo lo pongo en disciplina si ya no es miembro? Y ante eso puede entonces parecer incluso que la iglesia está mal porque la persona no está en disciplina. Pero si ya no es miembro, ¿cómo lo disciplinamos? Alguien dice, bueno, se debe informar a la congregación de lo ocurrido. Claro que sí, tal como dice la Biblia, pero ahí es donde entra el criterio entonces, porque el ejemplo de Jesús no estaba basado en eso. ¿Se fija? Primero a solas, segundo con 2 o 3 testigos, tercero a la iglesia y cuarto tenlo por gentil y publicano. Entonces, ¿dónde encaja eso? No encaja. Entonces ahí viene el criterio del liderazgo, en donde dice, bueno, no lo vamos a decir a la iglesia porque en realidad ya se fue la hermana, el hermano, ya se fue el matrimonio. ¿Qué sacamos con decirlo? ¿Para qué dañarlo? Dañar su imagen. Prefiero que los hermanos se encuentren con ellos en la calle, los saluden, Dios les bendiga, ¿cómo está? Bendiciones, perfecto, y que no haya ningún problema en eso. Entonces a veces esas decisiones de liderazgo van dependiendo de la situación y las circunstancias. Lo único que hay que hacer es asegurar que todo lo llevado a cabo quede, por supuesto, en un acta detallada, y eso es lo que hacemos normalmente, pero tampoco lo podemos mostrar a todo el mundo. La disciplina, hermano querido, de los líderes de la iglesia. ¿Qué pasa con la disciplina de los líderes? Yo soy líder y si usted tiene una responsabilidad también es líder. Una de las tareas más tristes, hermano querido, es disciplinar a uno de sus propios miembros del liderazgo. A un anciano, a un diácono, a un líder de área o de grupo, en fin. Son muy complejas las circunstancias que rodean a la tarea de disciplinar a líderes, y muchas veces los ancianos no saben qué hacer ante esta realidad. Al ser, por ejemplo, ordenado, cada líder debería firmar un documento en el que se obliga a sí mismo a guardar varios compromisos doctrinales, pastorales y de conducta, como por supuesto negligencia o abuso del cargo o desviaciones graves de la doctrina o de la conducta piadosa. Debería firmarse algo, porque a veces, usted sabe, las palabras se las lleva el viento. Yo siempre me río cuando digo, y me acuerdo de muchos hermanos que han estado y han pasado por la corporación o ministerio y me han dicho, a mí ni con los pacos me saca de aquí, disculpando la palabra, ¿no? Pero ellos lo dicen así, ni con los pacos me saca de aquí. Y a los 2 meses, a las semanas, se fueron, y detrás de ellos ni siquiera cerraron la puerta porque salieron hablando de todo. Entonces, las palabras se las lleva el viento. Entonces ahí es cuando vemos a veces la destrucción de un anciano, un diácono o líder de área, que requiere de alguna manera también la aprobación del consejo de ancianos y de la disciplina, que será base al cumplimiento, por supuesto, de los manuales de procedimiento que de alguna manera nosotros tenemos de hace mucho tiempo. Porque tienen que haber normas y tienen que haber formas. Yo sé, usted dice, no, Jesús nunca tuvo eso. ¿Y cómo Jesús era tan ordenado? Recuerda que hasta los discípulos después aprendieron. ¿Se acuerda que cuando Jesús tomaba a Pedro, Juan y Jacobo y los llevaba al monte a la oración, se quedaban dormidos? Pero después que Jesús ya no estaba, dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora del té.
No, a la hora de la oración. O sea, la disciplina se aprende. Y es un proceso el cual usted, por supuesto, también debe aprenderlo. La pregunta buena sería aquí: ¿qué debemos hacer cuando vemos a un hermano en la fe que cae en pecado? Estoy hablando que cae en pecado. ¿Qué debemos hacer? Primero, antes que diga algo, no debemos quedarnos callados. ¿Qué significa eso, pastor? No quedarse callado, comenzar a hablar. No. A veces pensamos que si no hacemos nada vamos a ayudar al hermano que ha caído, pero esto sería un silencio cómplice, porque estamos hablando de ver a una persona que cayó en pecado. Usted lo vio, no se lo contaron, no se lo dijeron, no se lo rumorearon, usted lo vio. ¿Me sigue, cierto? Entonces usted no puede quedarse callado. Sería como estar de acuerdo con lo que el hermano está haciendo o hizo. A lo mejor el hermano que cayó en pecado piensa que no hay nada de malo en lo que ha hecho, porque hay personas increíblemente que a veces uno los aborda y dice: hermano, eso está mal. No, ¿cómo va a estar mal, pastor, si no tiene nada de malo eso? No, hermano, eso está mal. Y uno le muestra la palabra. Mira lo que dice la palabra aquí, dependiendo de la situación. Y recién él se da cuenta que está mal lo que está haciendo, que es un pecado. No lo sabía. Muchas veces pasa eso con mucha gente cristiana, y sobre todo con algunos que son nuevos. Y en esto uno no puede llegar a pensar que todos saben todo. Hay que tener cuidado en eso. Alguien tiene que decirle que lo que él hizo ofendió a Dios, que lo que él realizó, en otras palabras, ofende a Dios. Y no es correcto quedarse callado cuando uno ve que un hermano ha caído en pecado, porque si uno ama al hermano, entonces lo mejor es acercarse a él y decirle lo que uno vio, y de esa manera permitirle que él pueda arrepentirse y pueda restaurar su condición con el Señor. ¿Me sigue, cierto? Segundo, no debemos alegrarnos porque el hermano ha caído en pecado. Eso es lo más absurdo que puede haber. A veces existe esta reacción en la gente, en los evangélicos, especialmente cuando el que ha caído en pecado era alguien con quien teníamos, no sé, una mala relación. No había una buena relación, así que qué bueno, ¿ve? Dios castiga, pero no. Ese es el famoso refrán que tenemos. No debemos alegrarnos cuando uno de nuestros hermanos, sea quien sea, como se llame, o hermanas, caiga en pecado. No podemos alegrarnos. La caída en pecado de cualquier creyente siempre debe ser motivo de profunda tristeza por los demás creyentes. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Tercero, no debemos jactarnos de nuestra capacidad de mantenernos firmes, porque a veces pasa con mucha gente: yo estoy bien con el Señor, yo tengo mi comunión bien con el Señor, yo nunca voy a caer en pecado, y esto se lo pasan en pecado, pero yo nunca voy a caer en pecado. No, tenga cuidado con eso. Todos tenemos el potencial de cometer lo peor que podemos imaginar. Si no lo hemos hecho, ha sido simplemente porque Dios nos ha cubierto con su gracia maravillosa. Aquí no es que usted tiene fuerza, tiene capacidad, tiene sabiduría, inteligencia. No, la gracia de Dios lo ha sostenido, y ese amor tan grande de Dios hasta ahora lo tiene en pie. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, nosotros confiamos que Dios es quien nos sostiene. Yo no me sostengo a mí mismo, y lo digo con mucha honestidad. Yo creo que las oraciones de muchos hermanos y hermanas han protegido mi vida. Y eso es una verdad. Cuarto, no debemos horrorizarnos por lo sucedido, porque algunos rasgan vestiduras.
¡Qué terrible! No puede ser lo que hizo. Cuidado, evitemos rasgar vestiduras, especialmente si la caída es en un área de la vida cristiana donde nosotros también estamos luchando por no caer. Quinto, no debemos chismear. Palabra castellana, murmurar. Más castellana, dejémosla ahí. Esta quizás es la tendencia más común cuando vemos que un hermano ha caído en pecado. ¿Supiste lo que pasó? No, y empiezan. ¡Wow, Dios mío! En poco rato. La lengua, hermano querido, se pone en acción inmediatamente para esparcir el chisme a cuanto sea posible. Hoy día con las comunicaciones, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, ¡wow! Se llena todo rápido. Eso es lo peor que podemos hacer. En ocasiones incluso podemos disfrazar el chisme diciendo que estamos solo compartiendo para que oremos. Entonces se ponen súper espirituales. No, yo lo comparto solamente porque hay que orar. Y apuesto que ni siquiera has orado por eso. O sea, debemos tener mucho cuidado en esto. ¿Quién está libre de pecado? Jesús dijo eso, ¿no? Cuando estaba la mujer ahí adúltera. Esta fue encontrada en el acto mismo del pecado. Perfecto. Entonces, ¿quién está libre de pecado? Lance la primera piedra. Y ahí estaban todos. Usted sabe que no tiraron ninguna piedra. Déjeme entrar a otro punto y cerrar, quizás ya ir cerrando. Yo sé que ya está cansado de tanta disciplina, ¿no? Estoy tratando de enseñarle algo porque a veces la gente piensa, dice, ¿y cómo esta iglesia? Porque claro, alguno dice, ¿cuáles son las bases doctrinales de la iglesia? Perfecto, sí hay base doctrinal, pero ¿cómo se aplica la disciplina? ¿Dónde le enseñan eso? Porque a veces las iglesias funcionan en bases doctrinales, pero no le enseñan aplicaciones, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Veamos lo último que es importante. ¿Qué es la restauración? Tenemos siempre que recordar que la disciplina tiene por objeto, como lo dije al principio, no solo honrar el nombre del Señor, quien es el que está imponiendo esa disciplina, sino esperar, por supuesto, que aquel que recibe la disciplina se arrepienta, confiese su pecado y tenga una restauración a la comunión con el Señor de la cual había caído. Pensemos en algo por un momento, pensemos en algo, a ver si usted me sigue en esto. ¿Qué hubiera pasado con la vida de Pedro si hubiera sido desechado después que negó 3 veces a Jesús? ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. Y Jesús más encima sabía que lo iba a negar antes de que lo negara. O sea, esta cosa es complicada. ¿Qué hubiera pasado entonces con Pedro si no hubiera sido restaurado? Recuerde que cuando el Señor resucitó, le dijo a María Magdalena, vamos a poner a María, o en una de las María era, ¿no? Ve a los discípulos, diles que he resucitado, y a Pedro también. ¿Qué hubiera sido del apóstol Pablo? Saulo, en ese entonces perseguidor de la iglesia, que perseguía a la iglesia con una crueldad tremenda, y para hacerlo más personal, por decirlo así, ¿no? Estuvo frente a la muerte de Esteban, como testigo de la muerte de Esteban. O sea, ¿qué hubiera pasado si no existiera disciplina, restauración? Más aún, ¿dónde estaríamos nosotros hoy si Dios nos hubiera rechazado después de haber caído de alguna manera? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? El concepto erróneo que a veces tenemos es que somos perfectos. Sí, en Cristo somos perfectos, pero nosotros individualmente, como personas, no somos perfectos. Usted no es perfecto, usted no es perfecta, yo no soy perfecto.
ni como ser humano, ni como pastor, ni como líder, no soy perfecto. Tenemos un montón de imperfecciones y lógicamente luchamos cada día para ir perfeccionándonos. Entonces, queramos o no admitir esta realidad, todos tenemos nuestro pasado y solo por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido renovados, cambiados, no solo perdonados, sino que se nos ha otorgado una segunda oportunidad para servir al Señor, y por eso estamos aquí en este día. Entonces, la primera y más importante medida para restaurar al hermano, ese hermano que ha caído, lo recomienda Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 versículo 1 que hemos leído ya anteriormente. Y Pablo marca esta ilustración dirigida, por supuesto, primeramente a los creyentes, pero no a todos los creyentes, sino a aquellos creyentes que son espirituales. ¿Qué les dijo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois más espirituales, ¿me sigue? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si usted cayera, voy a ponerlo en esa posición, ¿cómo le gustaría que lo restauraran? ¿Que le pusieran el gorro de la vergüenza en una esquina? ¿O que cuando usted entrara dijeran: ahí viene el pecador? ¿O con espíritu de mansedumbre? Esta es la realidad. Esto significa que aquellos creyentes que están llenos o controlados por el Espíritu Santo, hermano querido, van a poder restaurar a los otros espiritualmente. Van a hacerlo con un espíritu adecuado. No van a ser jueces para ellos, sino van a sentir el dolor que esa persona está sintiendo. Si un creyente anda en pecado, no es un creyente espiritual y por tanto no está en capacidad de restaurar a otro creyente que ha pecado. Esto debemos aprenderlo, esto es simple lógica. Si un creyente anda en pecado, no es un creyente espiritual, por lo tanto no puede restaurar a otro creyente que ha pecado. El verbo restaurar es un verbo muy interesante en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Se pronuncia catartizo. Puede mencionarse así o no, la pronunciación puede ser diferente. Catartizo es un verbo que se utiliza en el campo de la pesca para hablar de remendar una red para pescar. El pecado en un creyente, hermano querido, es comparable a un agujero en una red de pescar. Es necesario que alguien remiende ese agujero para que esa red pueda seguir atrapando peces. Entonces el catartizo es un verbo que también se utiliza en el campo de la medicina para hablar de un hueso que se había dislocado y necesitaba volver a ser puesto en su lugar. Un creyente que cae en pecado es como un hueso dislocado. Necesita que alguien lo ponga de vuelta en su lugar. Los creyentes espirituales son los que deben restaurar a un hermano que ha caído en pecado. No lo puede hacer un creyente que lamentablemente está en pecado y que no es espiritual. Son ellos los que van a remendar los huesos que produce, por supuesto, el pecado en el hermano caído. Son ellos los que van a poner en su lugar los huesos dislocados que producen el pecado en ese hermano caído. Son ellos los que van a equipar completamente al hermano que ha caído para que pueda ser útil en la batalla. Santiago dice que cuando un creyente espiritual hace volver al camino correcto a un creyente que ha caído, está cubriendo multitud de pecados. ¿En qué sentido lo dice? Pues en el sentido de que ese creyente caído, una vez restaurado, no persistirá más en el pecado. Y de esta manera entonces
se estará evitando o cubriendo una multitud de pecados. Seamos honestos, si usted no hubiera o si Cristo no lo hubiera hallado, no lo hubiera encontrado a usted y siguiera su vida, no sé cuándo se convirtió, 2016, 2015, 2010, 2020, perdón, me fui muy adelante, ¿no? 2010, 2008, no sé cuándo se convirtió, pero piense por un momento, usted llevaba una vida de pecado. ¿Cuántos pecados al día cometía? No me diga. ¿Cuántos al mes? No me lo diga. ¿Cuántos al año? No me lo diga. Entonces piense, si lleva 10 años convertido al evangelio, imagínese cuántos pecados hubiera cometido en 10 años. El hecho de que usted se arrepintió y vino a Jesús cubrió multitud de pecados, aquel que lo hizo volver al buen camino. ¿Está entendiendo? Quizás ahora mismo a usted le consta el caso de un hermano que ha caído en pecado. Ahora mismo usted sabe de un hermano que cayó en pecado. No lo oculte. Tampoco se escandalice. Tampoco se alegre. No riegue la noticia como si fuera algo digno de hablar o de decir. Su responsabilidad como creyente espiritual es restaurar a ese hermano y hacerlo con espíritu de mansedumbre. Finalmente, para restaurar totalmente nuestra vida, tenemos que adherirnos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Dice que estando pegados a Él, entonces vamos a tener vida. Por eso Él le decía constantemente a sus discípulos que Él era la vid verdadera y que ellos eran los pámpanos, es decir, las ramas que mientras están unidas al tronco son nutridas por la rica savia. Y si nosotros los cristianos estamos unidos entonces a ese tronco que es la vid, que es Jesucristo, estamos adheridos a nuestro Señor Jesucristo, que es la única fuente de vida. Entonces, si estamos unidos a Él, podremos lograr estar firmes en el Señor. Y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Primero debemos mantener la comunión con Cristo a través de la oración. Segundo, alimentar constantemente nuestra vida con la palabra de Dios. Constantemente. Desarrollar el hábito en nosotros de congregarnos para gozar de la comunión con los santos. Permanecer constantes creciendo en la obra del Señor. Lo lastimoso de todo esto, cierro con estas palabras. Lo lastimoso de todo esto es que muchas personas han llegado a una ruina total de su vida. Sin embargo, Dios tiene poder para restaurarlos. Sin importar qué tan bajo hayan descendido. Dios en su amor y misericordia puede restaurar tu vida. Pero lo esencial es si tú lo dejas. Si tú lo dejas. Por eso es tan importante aprender lo que es la disciplina del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Aleluya, bendito sea el Señor. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy, agradeciendo, Señor, esta bondad y misericordia, agradeciendo su palabra a nuestra vida y corazón. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la disciplina. Gracias, Dios mío, porque podemos a través de su palabra, Señor, aprender el ejercicio de la disciplina y la restauración. Yo te ruego, Señor, que a través de estas palabras cada uno de tus hijos pueda tomar, Señor, aquello que necesita en su vida. Ayúdales a entender, ayúdales a comprender como lo estás haciendo conmigo, para poder ser útiles a tu obra. Señor, gracias por esta palabra tuya hoy. Gracias por hablarnos y ministrarnos. Sé, Dios mío, que tú has tocado corazones en esta tarde. Gracias por ello. En el nombre de Jesús, honramos, Señor, tu nombre y agradecemos tu gran misericordia para la gloria de Dios. Amén
y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.